Dios derrame bendiciones a cada uno de ustedes y a sus familias también. Que el Señor los bendiga siempre, los cubra con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y pedimos también que el Señor cubra con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo esta conferencia, esta prédica que vamos a escuchar, palabra de Dios, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El tema de hoy es: un buen soldado de Jesucristo predica la palabra de Dios. Lo vuelvo a repetir, el tema: un buen soldado de Jesucristo predica la palabra de Dios. Bueno, como siempre, pues lo andamos repitiendo. Creo que todos los que hablamos, predicamos la palabra de Dios, hablamos sana doctrina, estamos alertando a todas las personas que realmente están viviendo todavía una vida como que fuera en años atrás. Estamos viviendo tiempos apocalípticos. Muchas personas creen que los estamos asustando, pero no los estamos asustando. Nos preocupan las almas, a dónde se van a ir si no están con Cristo Jesús. Y los que están con Cristo Jesús y están tibios, pues más vale que se vayan reconciliando. Así es que todos en este tiempo nos tenemos que estar preparando para la venida de Cristo, si queremos irnos con Él. Aleluya, gloria a Dios, Señor. Pues estamos viviendo tiempos apocalípticos, lo vuelvo a repetir, estamos viviendo el principio de dolores, el principio del fin del mundo. Ya todo se está juntando, es como un rompecabezas que ya las piezas se están uniendo y se está juntando. Yo no sé de verdad si ustedes lo están mirando, pero yo veo todavía mucha gente que está haciendo planes para un año, para 2 años. Este 2023 yo lo puedo sentir en mi corazón que viene inolvidable para muchas personas, para todos nosotros, de verdad. Pero bueno, cada quien cree lo que quiere creer. Se oyen rumores de guerras, pero es necesario que esto acontezca, dijo nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 24. El mundo entero está en colapso, está en destrucción. Esto quiere decir colapso. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Todo esto se está mirando. Hay terremotos en diferentes lugares, hay pestes, hay hambre. Muchos cristianos han abandonado su lealtad a Cristo. La persecución realmente del pueblo de Dios será más severa. Será todo más difícil para cada uno de nosotros que predicamos. Cada vez más aumenta la violencia y el crimen y disminuye el amor natural y el afecto familiar. Ustedes pueden ir a un restaurante y ya no ven a las familias como hacía años cuando nosotros teníamos a nuestros hijos chicos, que compartíamos, platicábamos y todo. Ahora las familias, cada quien está en su celular, así los tiene Satanás. Se los digo en serio, no estoy criticando, pero los niños no pueden vivir sin el mentado celular y sin las tabletas, y cada quien está en su mundo. Se ha perdido todo eso. Pero eso lo predijo nuestro Señor Jesucristo, no lo advirtió. Por eso hay que leer las Escrituras. Abundan los maestros, pastores y predicadores falsos. La apostasía se ha incrementado mucho. Gran parte del mundo cristiano está en una condición de apostasía. Solamente una minoría pertenece leal y consagrada a la verdad de la palabra de Dios y a la justicia bíblica. Hay muchos creyentes que han aceptado nuevas revelaciones, aunque estén en conflicto con la palabra de Dios. La palabra de Dios revelada. Millones de personas en todo el mundo participan en el ocultismo, la astrología, la brujería, el espiritismo y el satanismo. Y todo esto es del diablo. Todo esto está en el Internet para todos aquellos que tengan una mente realmente reprobada, una mente que no quiere entender la palabra de Dios, que está ciega, pero bien que hace caso a toda la basura que Satanás pone en el Internet por medio de sus instrumentos.
Ay, que hay que escuchar a no sé, mentado que yo lo llegué a escuchar hace años, les estoy hablando de hace unos 15, 20 años atrás, como 20 años atrás, que lee los horóscopos, que todo eso es del diablo, todo eso es del diablo. Hay un incremento increíble de inmoralidad y desvergüenza, rebeldía contra Dios. Ha abundado la perversión sexual, la fornicación, el adulterio, la pornografía, las drogas, la música impía, la homosexualidad, el lesbianismo, etc. Estamos viviendo tiempos de Sodoma y Gomorra, tiempos en los que antidiluviales, antes del diluvio. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Esto esto está profético también desde el Antiguo Testamento. Todo esto lo profetizó, nuestro Señor Jesucristo. Él nos advirtió todo esto. A través de la historia de la Iglesia ha habido siempre quienes se han negado a amar la sana doctrina a medida que pasa el tiempo y se acerca el fin. Va empeorando todo siempre la situación, todo ya está empeorando más y más. Muchos afirman que son creyentes, se congregan en las iglesias, aparentan reverencia a Dios, pero no toleran la fe apostólica original del Nuevo Testamento, ni la exigencia bíblica de separarse del mundo, del pecado y de la injusticia. Y nos llaman luego, estos son religiosos, estos son extremistas. Yo tengo celo por la palabra de Dios, porque alguien se pare en el púlpito y de verdad que no esté viviendo la palabra. Pero nos llaman religiosos, extremistas. Muchos apartarán su oído de la verdad del Evangelio y pondrán oído a lo que a ellos les gusta escuchar, no lo que Dios quiere. La palabra de Dios te da vida, te levanta, te fortalece y te da libertad. La palabra de Dios es el registro escrito de lo que han dicho los profetas, los apóstoles y Jesús. Pablo menciona que en los postreros tiempos, en los postreros días, en estos días que estamos ya viviendo, vendrán tiempos peligrosos. Muchos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Lean ahí en 1 de Timoteo y 2 de Timoteo. Y en todos los libros habla de todo esto. Y todo esto se irá empeorando a medida que se acerca el fin. Y estamos en el principio del fin del mundo. Este 2023, aunque no lo crean y la gente ande como loca, endeudándose con los regalos para Santa Claus, porque ya quitaron a Jesús, ya no es Navidad. De verdad que no se haga tonta la gente, ni los cristianos tampoco, porque han quitado a Jesús y andan y llevan a sus niños tras los carros con el viejo panzón Santa Claus, que de santo no tiene nada. Pero eso es lo que ya ahora ya creen. Pero eso es lo que el diablo quería que creyeran y han caído mucha gente en su trampa. Todo esto y más le fue revelado a Pablo por el Espíritu Santo. Pablo nos advierte. El tema de hoy, lo vuelvo a repetir, un buen soldado de Jesucristo predica la palabra de Dios. A muchos les da temor predicar la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que hay infierno, que hay pecado, que existe Satanás, que existe el lago de fuego, que si no te arrepientes te vas al infierno. Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Pero muchas personas no quieren predicar la palabra porque les da miedo que se asuste la gente, que se les vaya la gente, les da miedo que se enojen con ellos o no sé por qué. Solamente Dios y ellos saben. Pero no predican la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se tiene que predicar como está en la Biblia.
Si es rojo, es rojo. Si es pecado y se tiene que hablar que es pecado. Y si dice la palabra de Dios, si dijo nuestro Señor Jesucristo que todo aquel que no se arrepienta y muera en pecado se va al infierno, así se tiene que predicar. Así lo habló Él. Tenemos que predicar la palabra de Dios. Yo sé que a muchas personas no les gusta como yo predico, pero a mí me ha instruido el Espíritu Santo. Yo vine a Cristo, me sacó de la idolatría, me sacó de la Iglesia Católica, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Él me ha ministrado. La gloria y la honra es para el Señor. Por eso no es porque yo sepa mucho de la palabra de Dios, pero a mí me ha ministrado el Espíritu Santo y por eso es que yo sé cuando alguien está predicando falsa doctrina, cuando alguien está predicando con temor a que se le vaya la gente. A mí el Espíritu Santo me lo revela. Pero la palabra de Dios se tiene que predicar, como se tiene que predicar, como está escrita. Porque es el registro escrito de lo que dijeron los profetas, los apóstoles y Jesús acerca de la palabra de Dios. Amén. Y vamos a leer la bendita y perfecta palabra de Dios. Vamos a abrir el libro en 2 de Timoteo capítulo 4 versos del 1 al 8 y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando a su Santo Espíritu. Amén. Padre amado misericordioso, tú sabes que yo solamente soy un instrumento tuyo. Tú sabes que sin ti soy nadie y no soy nada, Señor. Es un instrumento que no sirve para nada sin ti. Padre, pero aquí estoy, Señor, para que tú uses este instrumento y le hables a todos y me hables a mí también, porque yo agarro mi parte, Padre. Señor, que tengamos sensible nuestra mente, nuestro corazón, a tu palabra, que pongamos oído a tu palabra, que reflexionemos, Señor, que esta prédica que tú, Señor, que tú me diste y que tú me guiaste, porque sin ti yo no la pude haber hecho. Señor, que esta prédica esté, Señor, en cada uno de nuestros corazones, que nos haga reflexionar, que nos levante, Señor, en lugar de molestarnos lo que nos toca, que nos levante, que nos pongamos, Señor, de pie, con fortaleza, con mucha fe, Señor, en ti, para que sepamos, Señor, que tú eres el único Dios verdadero, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que tu palabra, Señor, nos puede levantar de donde estamos, nos va a levantar, pero digo nos puede porque muchas personas no creen. No creen, Señor, que tú los puedes levantar de esa depresión, de ese alcoholismo, de ese homosexualismo, de esa fornicación, de ese adulterio, de ese desierto que estén pasando. Pero yo sí sé, Señor, porque a mí me pasaste por el desierto y muchos años. Y aquí estoy, Padre, aquí estoy. Tú querías que yo un día estuviera aquí, Señor, y predicando como hoy, como las veces que he predicado, Padre. Pero que tu palabra entre, Señor, dentro de nuestros corazones para que la vivamos todos, no nada más la escuchemos. Gracias, mi Padre Celestial. Gracias, Señor, para que reflexionemos y que somos soldados, guerreros, soldados en Jesucristo, Señor. Y los soldados no podemos descansar. Los soldados tenemos que tener, Señor, la guardia todo el tiempo, Padre, de día, de noche y en todo momento. Amén. Gracias, Señor. Y dice la palabra de Dios, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Le está hablando a Pablo a Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que incites a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo,
soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Gloria a Dios, Señor. Habla tú, Señor, a través de este instrumento. Gloria a Dios, Padre. El apóstol Pablo tenía un propósito triple al escribir a Timoteo desde la primera carta y segunda carta también, acerca de su vida y su ministerio. Encarezco, dice encarezco, significa recomendar, testificar, dar testimonio, como yo te recomiendo que testifiques. Pablo dice, te recomiendo que testifiques delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, lo incita, que persista, que repita y se mantenga firme en el Evangelio, en la palabra de Dios. En todo tiempo y fuera de tiempo, o sea, a toda hora y en todo momento. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, quien era un joven, un hombre joven, pero un hombre de fe. Le dice, redarguye, o sea, defiende la pureza del Evangelio y sus santos principios, de la corrupción de los falsos maestros. Eso es lo que le está diciendo. Asimismo, nosotros debemos predicar la bendita palabra de Dios, tal y como está en las Sagradas Escrituras. Debemos persistir, repetir y mantenernos firmes en el Evangelio. Debemos predicar la palabra de Dios en todo tiempo y fuera de tiempo. No esperar al día de mañana o más al rato, la próxima semana, etc. Debemos redarguir a toda persona que tiene falsa enseñanza, que está equivocada, que sigue tradiciones, que no lee la Biblia y por eso son engañados. Por eso esas personas son engañadas de los falsos maestros, de predicadores, de evangelistas, de pastores. Yo hablo de todos estos que han dado un paso atrás y ahora son apóstatas. Pero, ¿quién redarguye? ¿Quién convence al hombre de pecado? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo redarguye de pecado. Si nosotros estamos firmes con el Señor y vivimos la palabra, predicamos la palabra de Dios, no la distorsionamos, somos instrumentos de Dios para que el Espíritu Santo redarguya a toda persona de pecado y asimismo sabrá que estaba equivocada con la enseñanza falsa que le dieron. Nosotros somos los instrumentos para redarguir, para defender el Santo Evangelio, la palabra de Dios. Amén. El apóstol Pablo le escribía a Timoteo, redarguye, quiere decir reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero todo lo hace Dios por medio de su Santo Espíritu. Amén. La gloria siempre va a ser y la honra y el poder siempre va a ser al Dios Todopoderoso y Eterno. Es a Dios. Aleluya. Amén. Muchos apartarán de la verdad el oído, como dice en el verso 4, segunda de Timoteo, que ya lo leímos, capítulo 4, verso 4. Se apartarán de la verdad y la verdad es Cristo. O sea, muchos se apartarán de Cristo. Ya lo están haciendo. Se van al mundo. Muchos no tolerarán la sana doctrina, la sana enseñanza bíblica de ningún hombre de Dios.
Nos dicen extremistas. Miren, de verdad yo no soy perfecta, pero el Señor me ha guardado para vida eterna. Ahora es mantenerme porque todavía no gano la carrera yo. Mantenerme. Yo sé que hay muchos hermanos que se han guardado. Yo no estoy en las cosas del mundo. Yo estoy en mi trabajo, leyendo la Biblia. Miren, a mí no me gustaba antes leer la Biblia, yo lo he dicho, no me gustaba leer libros, porque me regalaban libros de motivación, yo lo he dicho en otras prédicas. Pero cuando yo agarré la Biblia, y el Señor lo sabe, yo no puedo mentir, los mentirosos no entran al reino de los cielos. El Señor lo sabe, que cuando yo agarro la Biblia no quisiera ni despegarme. De verdad que yo le dedico, el poco tiempo que le dedico al Señor se lo dedico con todo mi corazón y consagrándome a Él. Entonces, si nosotros nos guardamos para el Señor, Él nos guarda para vida eterna. Él sabe cómo somos cada uno de nosotros. Yo no puedo opinar por ti, tú no puedes opinar por mí. El Señor lo sabe todo. A Él nadie lo engaña, nadie lo podemos engañar. Entonces, muchos no tolerarán la sana enseñanza bíblica de ningún hombre de Dios, de ningún predicador, evangelista, pastor que hable sana doctrina. Muchos no aceptarán ninguna cita bíblica en donde se les hable de arrepentimiento, pecado, condenación. Lo que hablaba nuestro Señor Jesucristo, lo que hablaban los apóstoles, lo que hablaba Pablo, Pedro, todos. No tolerarán eso. No tolerarán la necesidad de santidad, que tenemos que estar viviendo en santidad o no nos vamos en el rapto. No tolerarán la separación del mundo porque aman al mundo, como la esposa de Lot, que ya la había salvado el Señor por medio de Lot, pero volteó, todavía estaba su corazón en Sodoma y Gomorra, se convirtió en estatua de sal. Muchos todavía están así, no quieren soltarse del mundo, aman el mundo. Jesucristo dijo que el príncipe de este mundo es Satanás. Pablo dijo que este es el Dios de este siglo. Quien se aparte de la verdad, desearán que la predicación, escuchen bien, que la predicación contenga menos exigencias que las del verdadero evangelio. Porque los que se apartan de la verdad quieren escuchar fábulas, quieren escuchar la mentira del diablo, quieren escuchar todo eso. Ellos van a querer escuchar menos exigencias del verdadero evangelio de Dios. Se desviarán de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de muchos. Hablan doctrina de hombres, que tú puedes estar en el mundo y tú aún sigues siendo salvo. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y eso dice la palabra de Dios. Y aparte, dice el Señor, sé de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de ahí. Porque muchos dicen ser de Cristo y dicen que son suyos. Y aparte, de verdad, aparte, están hablando pura blasfemia. Y dice el Señor, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de iniquidad. El Señor sabe quién blasfema, quién habla y dice yo soy de Cristo, yo soy hijo de Dios. Pero blasfema, no le gusta la palabra de Dios. Y el Señor te dice hoy, apártate de toda iniquidad si invocas el nombre de Cristo. Tú no puedes decir
que amas a Cristo cuando estás en pecado, cuando estás blasfemiando, cuando no te gusta la sana doctrina. Lean ahí en 2 de Timoteo capítulo 2 versos 18 y 19. Aunque muchos se extravíen de la verdad y que falsos maestros invadan la iglesia, no se puede frustrar el propósito de Dios para sus seguidores fieles. No se puede destruir a la verdadera iglesia, que es el fundamento de Dios, en el cual están inscritas dos verdades que se refieren a los que pertenecemos a la iglesia de Cristo. Número 1, Dios conoce a los que se mantienen fieles a su evangelio original y a quienes comprometen la verdad. Y les doy 3 versículos: Génesis 18, capítulo 18, verso 19, Éxodo 33, versos 12 y 17, Segunda de Corintios, verso 8, del 1 al 3. Y número 2, los que de verdad pertenecen a Dios se alejan de la maldad y de la enseñanza falsa. Gloria a Dios. Y miren, está bíblico, 1 de Timoteo capítulo 6, versos 3 al 5 y el verso 11. Miren que yo he pasado por muchas pruebas. Yo he sufrido, no crean que no. Yo sufrí para encontrar una iglesia de sana doctrina. Yo pasé por muchas pruebas. Yo sé cuando te predican falsa doctrina. Y yo me salía. Y está bíblico. Yo antes no sabía. Yo solamente sabía, como fui y he sido ministrada por el Espíritu Santo, yo sabía que no era sana doctrina. Yo sabía cuando predicaban y cuando no sabían predicar. Yo sabía cuando se enredaban. Y yo por eso salía, cuando no escuchaba palabra de Dios. Aunque el diablo diga que es por otra cosa, yo salía por eso, porque no encontraba palabra de Dios. Y los que de verdad pertenecen a Dios se alejan de la maldad y de la enseñanza falsa. Pues yo estaba alejada de la maldad porque ya había venido a Cristo. Y de la enseñanza falsa, el Espíritu siempre me redarguía. Siempre. Y lean, está en 1 de Timoteo, capítulo 6, versos 3 al 5 y el verso 11. La verdad, la palabra escrita de Dios debe ser la norma suprema de fe y conducta cristiana. Se debe usar la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo como la plena y suficiente guía por la cual se debe juzgar lo que se cree y se hace. En muchas iglesias la doctrina, la conducta y las nuevas verdades en experiencias personales, milagros, éxito, metas y teorías humanas, sin la sólida autenticación bíblica, será uno de los principales, medios satánicos de engaño en la apostasía de estos tiempos y de los postreros días. Porque se vienen en los postreros días, yo ya no digo en los postreros tiempos, ya en estos días se está viviendo todo eso. Mateo capítulo 24, versos 5 y 11, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 11. Yo no hablo por hablar, todo está bíblico. Perdón, todo está con citas bíblicas. Así es que, preparándose para la gran tribulación, todos los que se apartan de la verdad de Dios. Eso es lo que están haciendo. Todo aquel que se está apartando de la verdad de Dios, que no le gusta la sana doctrina, que critica a los cristianos fieles y verdaderos, critica a la iglesia del Señor. No nos están criticando a nosotros. Ay, estos son aleluyas, estos están locos, estos están pura religiosidad, estos tampoco son extremistas, tampoco hay que estar tan así. Nos critican de todo, pero todo aquel que se aparte, que acepte la apostasía y que se aparte de la sana doctrina, se está preparando para la gran tribulación.
todos los que se aparten de la verdad de Dios. Leímos en 2 de Timoteo capítulo 4, que fue con que abrimos el versículo 5, dice, pero tú, le está diciendo a Timoteo, Pablo le está diciendo, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Lo estoy repitiendo porque ya lo leímos. El apóstol Pablo estaba consciente de que Timoteo era tímido y se enfrentaba al sufrimiento y percatándose de la posibilidad de una severa persecución desde fuera de la iglesia y de los falsos maestros dentro de ella. Pablo exhorta a Timoteo a proteger el evangelio, predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, soportar el sufrimiento, soportar aflicciones, pero la obra y que haga la obra de evangelista. La obra de evangelista no se podía derrumbar. El ministerio debe y tiene que seguir para adelante. Eso le decía Pablo con todo lo que le escribía. Le dice, pero tú sé sobrio, que él fuera sobrio, que estuviera en pleno juicio, le quería decir, consciente de lo que estaba haciendo con su ministerio. Timoteo era hijo espiritual de Pablo. Pablo lo exhortaba. Pablo exhorta al pastor, porque era pastor joven, pero de mucha fe, que le dice que soporte el sufrimiento como un buen soldado, que le sirva a Dios predicando la palabra del evangelio y cumpliendo su ministerio de evangelista. Gloria a Dios, aleluya. El tema de hoy, un buen soldado de Jesucristo predica la palabra de Dios. No anda con rodeos. Lo que es blanco y lo que es negro. Y lo que es rojo y se acabó. Así como está escrito, se tiene que predicar. Amén. Y el Señor Jesucristo nos exhorta por medio de su palabra a toda la iglesia que estamos esperando su venida, que hagamos la obra de evangelista cumpliendo nuestro ministerio, que les hablemos a todos de la palabra de Dios. Cristo nos dice en Marcos capítulo 8, verso 34, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Amén. La cruz de Cristo es un símbolo de sufrimiento, de muerte, de vergüenza, injuria, rechazo, todo lo que Él pasó. De eso estamos hablando. Injuria, rechazo y negación de sí mismo. Sufrimos en la batalla contra el pecado que dura toda la vida. Al crucificar los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa, sufrimos en la guerra contra Satanás y los poderes de las tinieblas. A medida que avanzamos en el reino de Dios, esta guerra espiritual es más grande y más grande y más grande. Yo no sé si les he predicado, pero en las 2 últimas conferencias que yo he dado, se los digo en serio. No, pues no, esto lo estoy predicando apenas ahorita, porque fueron las 2 últimas conferencias. Mi mano derecha, en cuanto yo terminaba las conferencias, las 2 últimas que terminé, en cuanto yo las terminé, mi mano se me retorcían todos los dedos como que fuera artritis, pero yo veía cómo se me sumían, se me levantaban y todo, y de verdad que tuve que reprender y declarar sanidad en el nombre de Jesús, porque el Señor ya se llevó todas nuestras enfermedades. Entonces, por sus llagas fuimos sanados, dice la palabra de Dios en Isaías. Entonces, nosotros cada vez más nos enfrentamos con los falsos maestros que tergiversan el verdadero evangelio. Sufrimos el reproche, el odio y la burla del mundo. Y la batalla, la guerra espiritual con Satanás y sus demonios se incrementa, pero es más grande a quien tenemos dentro, que es Dios, dentro de nosotros, que el que nos declara la guerra. Amén. Así es que con todo esto, nosotros debemos seguir
como un buen soldado de Jesucristo, predicando la palabra de Dios tal como está escrita en la Biblia. No añadirle ni quitarle tampoco, y no ponerle flores, adornitos para que le caiga bien a las personas. No, la palabra ya está linda, hermosa, santa, bella, así como está escrita. Y así se tiene que predicar. Así debemos predicar todos. Amén. Como un buen soldado de Jesucristo. Miren, 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 3. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Amén. Como soldados tenemos que estar dispuestos a pasar dificultades y sufrimientos y a librar la batalla espiritual con una consagración total a nuestro Señor. Amén. Y como soldados de Cristo debemos tener la armadura de Dios. Gloria a Dios, que Dios nos tiene con una armadura para protegernos de los dardos del enemigo. Como soldados de Cristo debemos vestirnos de toda la armadura de Dios. ¿Y para qué? Para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo, contra los dardos que avienta, contra las mentiras del diablo, porque ese es el padre de mentira. Ese es el padre de mentira. Vamos a leer Efesios capítulo 6, versos del 11 al 18. Y dice la palabra: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y el último, que es el 17, dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. En el 18 ya es orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aleluya. Bueno, miren, los creyentes estamos en conflicto espiritual contra el mal desde el principio de la creación. Cuando Adán y Eva pecaron por oír la voz de Satanás, o sea, de la serpiente antigua, por desobedecer a Dios y a su palabra, hay enemistad entre la humanidad y Satanás y su jerarquía demoníaca. No puede haber amistad entre la luz, quien es Cristo, y Satanás, que es tinieblas. No puede haber amistad entre la simiente de la mujer, escuchen bien, entre la simiente de la mujer, quien es Cristo, y la simiente de la serpiente, quien es Satanás. ¿Y por qué? Porque Dios así lo ordenó. Satanás causó la caída de la humanidad cuando Eva y Adán pecaron, desobedecieron a Dios. Le creyeron al diablo y obedecieron a la serpiente, a Satanás. Y así hay mucha gente. Le creen a los apóstatas la mentira del diablo. Le creen al diablo que la salvación no se pierde. Le creen al diablo que pueden estar jugando con Dios, pero con Dios no se juega. Le creen al diablo que pueden estar en el mundo y aún se van a ir al reino de los cielos. Mentira del diablo. Así los hace creer Satanás. Que adoren imágenes, que adoren ídolos, que tengan dioses, porque todos los ídolos son dioses con D minúscula.
porque el único Dios y verdadero y con D mayúscula es el Dios todopoderoso y eterno, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Génesis, vamos a la palabra también, porque aquí va con versículos y realmente hablando la palabra de Dios. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre la simiente y la simiente, y entre tu simiente. Bueno, miren, se los voy a repetir. Génesis capítulo 3, verso 15. Le dijo Dios a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, que yo dije, ¿quién es la simiente de la serpiente? Satanás. Y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La simiente de la mujer es Cristo, la simiente de la serpiente es Satanás. Por eso el Señor le habló y le dijo eso a la serpiente, cuando le dice, ¿qué hiciste? Pero aquí está la primer promesa del plan de redención para el mundo. Dios predice la victoria final para la humanidad y para Dios sobre Satanás y el mal al profetizar un conflicto espiritual. Aquí Dios prometió que Cristo nacería de una mujer. Y está en Isaías capítulo 7, verso 14. Pero aquí lo que le quiso decir, estamos hablando de Génesis capítulo 3, verso 15. Pero en Isaías 7, 14, dice ahí que Cristo nacerá de una mujer. Pero aquí le está diciendo, aquí Dios prometió que Cristo nacería de una mujer y que sería herido mediante su crucifixión. Y él resucitaría de los muertos para destruir del todo a Satanás. O sea, para destruir de todo. Porque está hablando a la serpiente, pero para destruir a la simiente de la serpiente. Que ahí Satanás ocupó el cuerpo. Se lo estaba diciendo él mismo. Para destruir de todo, porque aquí promete que Dios promete que Cristo nacería de una mujer, que sería herido mediante su crucifixión, pero que él resucitaría de entre los muertos para destruir del todo a Satanás, destruir el pecado y la muerte, con el fin de salvar a la raza humana. Y así fue. Isaías capítulo 53, verso 5, Mateo capítulo 1, versos del 20 al 23, y Juan capítulo 12, verso 31. Así es que Satanás sabemos que causó la caída de la raza humana mediante el engaño. Ese es uno de sus métodos principales para descarriar a muchos del camino y de la verdad de Dios, quien es Cristo. La Biblia enseña que Satanás engaña y ciega la mente de los incrédulos de este mundo, con el fin de que no puedan comprender el Evangelio. Por eso hay mucha incredulidad, por eso no quieren creer el Evangelio. Porque ¿quién es quien ciega la mente de los incrédulos de este mundo para que no puedan comprender el Evangelio? Es Satanás. No lo digo yo. Lean en 2 de Corintios capítulo 4, verso 4. Ahí lo dice. Pablo dice que mediante el engaño de Satanás, algunos creyentes dentro de la iglesia creerán que pueden llevar una vida inmoral y todavía heredar el reino de Dios. 1 de Corintios capítulo 6, verso 9. La palabra de Dios está muy clara en las Sagradas Escrituras. El engaño será el medio principal de Satanás para conducir a muchos a la rebeldía contra Dios al final de la historia. ¿Lo estamos viendo? Sí, lo estamos viendo ya. 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versos 8 al 12. Miren, si desde el principio Dios puso enemistad de la raza humana contra el mundo cuando ya habían pecado Adán y Eva, ¿por qué muchas personas creen que pueden ser amigos del mundo y decir yo soy cristiano, yo amo a Dios? Hay enemistad. No podemos ser amigos del mundo.
No podemos decir soy cristiano, soy cristiana, pero yo me divierto todavía, no tiene nada de malo, no hago nada malo. Estás bebiendo la copa de los demonios y la copa del Señor al mismo tiempo. Te sientas a la mesa a la mesa de los demonios y te sientas a la mesa de la cena del Señor. Estás jugando con fuego. No juegues. Dios no puede ser burlado. Por eso es que ahorita están todas las advertencias de Dios en el mundo entero. Todas. Tal vez ustedes digan, ay, ¿qué es lo que está pasando? Tal vez lo vean normal, pero esto no es normal. Todo esto son advertencias. El Señor te está diciendo en este momento. Son advertencias. Los juicios, mis juicios vendrán fuerte, lo doble o lo triple de esto, en la gran tribulación. Santo Dios, gloria a Dios. Todo esto son advertencias, yo lo he dicho. Vengan a Cristo los que no han venido a Cristo. No tomen la palabra de Dios como que fuera nada. ¿A cuántos pastores, evangelistas, predicadores, maestros de teología, etcétera, que se han vuelto atrás? Si no se arrepienten, van camino al infierno, entrando por la puerta ancha que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Lean Mateo capítulo 7, verso 13. Yo no lo estoy inventando. El Señor Jesucristo dijo que no se debe esperar que la mayoría lo siga en el camino que lleva a la vida, porque pocos son los que entran o entramos por la puerta humilde del arrepentimiento genuino y nos negamos a sí mismos para seguir a Jesucristo. Tú puedes decir, yo sigo a Cristo. Ok, yo quiero decirte esto, tú sigues a Cristo. ¿Qué has dejado tú de tu vida para seguir a Cristo? ¿Qué has dejado? ¿Qué has abandonado? ¿Qué has hecho a un lado? Y estás siguiendo a Cristo. ¿Estás predicando? ¿Estás hablando de la palabra de Dios? ¿Estás siendo un instrumento para que muchas almas vengan a los pies de Cristo? ¿Estás siendo un atalaya? Quiere decir vigilante. ¿Estás vigilando? Cada quien contéstese. Así es que regresamos a Efesios, ya miramos el conflicto espiritual entre el bien y el mal desde Génesis. O sea que hay una guerra. Y si a ti Satanás no te declara la guerra es porque te tiene en su territorio, y no te enojes conmigo. Nos declara la guerra a los que estamos perseverando en la palabra de Dios, en el Evangelio, los que seguimos a Cristo, los que nos hemos apartado del mundo, los que nos hemos más bien separado del mundo y apartado para el Señor, los que nos hemos consagrado al Señor, los que estamos todo el tiempo, Señor, ayúdanos, Señor, clamando por los enfermos, clamando por el mundo entero, por los perdidos, por los que van camino al infierno, orando, ayunando. Si tú no ayunas, si tú no oras, no digas y no predicas la palabra de Dios, y ni un alma, ¿cuántos años llevas de ser cristiano, cristiana, y no has ganado ni un alma para Cristo? Entonces reflexiona y empieza desde ahora. Nunca es tarde para empezar. Nunca es tarde, todavía el Señor no ha venido. Y todo el que no ha recibido a Cristo, recíbalo hoy. No se vaya sin Cristo. Puede ser la última oportunidad que tú tengas. Una bala perdida, un accidente, un paro cardíaco. No sabemos cómo vamos a pasar la muerte física. Muchos la pasaremos, muchos no la pasaremos, porque no sabemos. Si viene el rapto antes y no nos hemos muerto, pues está la transformación del cuerpo, como lo dije en la conferencia pasada. Pero existe un conflicto espiritual desde Génesis, que ya lo hablamos. Ninguno que diga amar a Cristo y ama al mundo
pretenda ser cristiano o diga que es cristiano. Mejor ni lo diga, porque son piedra de tropiezo para personas que pueden venir a Cristo. Y luego te señalan y dicen, no, yo vivir como ese cristiano, como esa cristiana que dicen ser cristianos, pero ¿qué vida llevan? No, yo prefiero quedarme así. Son piedra de tropiezo. Así es que no digan que son cristianos. El príncipe de este mundo es Satanás. Jesucristo, mediante su muerte en la cruz, aseguró la victoria del creyente, libró una batalla triunfante contra Satanás, desarmó a los principados y a las potestades del mal. Colosenses capítulo 2, verso 15 y Mateo capítulo 12, verso 29. En la actualidad, los creyentes estamos en una batalla espiritual que libramos por el poder del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, verso 13. Los soldados cristianos debemos luchar contra todo mal, pero no con nuestro propio poder, es con las armas espirituales. En nuestra lucha de fe se nos llama a los creyentes a que soportemos los sufrimientos como buenos soldados de Cristo. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 3. Nosotros solos no podemos luchar, no podemos librar ni pelear la buena batalla de la fe. Solos no podemos librar batallas, solos no podemos perseverar, solos sin Cristo, sin Dios, no podemos vencer, no podemos ser victoriosos, no podemos defender el Evangelio. Como buenos soldados cristianos necesitamos ponernos toda la armadura de Dios, toda, y mantenernos firmes, derribando las fortalezas de Satanás y llevar cautivo todo pensamiento. Aleluya, gloria a Dios. Efesios capítulo 6, verso 12, ya lo leímos, lo voy a ir ahí explicando. Nuestra lucha es contra Satanás y un ejército de espíritus demoníacos. No es con los hermanos de la iglesia que algo te hicieron. No, ahí entraron espíritus demoníacos y te hicieron algo, pero no es contra sangre y carne. Quiere decir que no es contra humanos, es contra espíritus de las tinieblas, demonios, con la jerarquía de Satanás, la jerarquía demoníaca. Esos poderes de las tinieblas son las fuerzas espirituales de maldad que estimulan a los que les abren la puerta, a los impíos también, al pecado, a los cristianos tibios que les abren la puerta. Entran y maltratan a los hermanos en la misma iglesia. Y los hermanos pueden decir, ¿y qué le pasó? ¿Por qué? ¿Por qué es así esta persona? ¿Por qué dijo esto? ¿Por qué esto? Porque no es con ellos. Entiendamos eso, no es con ellos. No es contra sangre y carne, no es contra humanos. Entraron espíritus de demonios a hacerte la guerra espiritual. Por eso tenemos que estar nosotros vestidos con las armas espirituales, con la armadura de Dios. Estas fuerzas espirituales de maldad estimulan a los impíos al pecado y a declararte la guerra a ti. Se oponen a la voluntad de Dios, con frecuencia atacan a los creyentes de esta época. Estos demonios constituyen una gran multitud y están organizados en un imperio de maldad, sumamente sistemático que tiene jerarquía y orden, y por eso es así. Por eso es, miren, aquí hago hincapié, estos están unidos, Satanás no los tiene bien unidos. ¿Y cómo es posible que los cristianos, los hijos de Dios que hemos nacido de nuevo, nacido del Espíritu de Dios y pasamos de ser creación, pasamos a ser hijos de Dios, nos podamos estar mordiendo una mano, nos podamos estar mordiendo un brazo, un dedo? Y ahí viene la desunión. Eso es lo que quiere el enemigo, que haya desunión entre hermanos. Que el cuerpo de Cristo, que somos todos los cristianos, se desbarate, se descomponga, se rompa un brazo, una mano. Estamos hablando del cuerpo espiritual de Cristo.
En Efesios capítulo 6, verso 13 dice, tomar toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Toda la armadura la tenemos que tomar. Efesios 6, 14 dice, estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo es la verdad. Cristo Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6. Gloria a Dios. Pero estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, quien es nuestro Señor Jesucristo. El soldado cristiano se debe cubrir el lomo con la verdad. ¿Quién es Cristo? La verdad. Cubrirnos con Cristo, con la sangre de Cristo. Hablando, miren, el cubrirnos con la sangre de Cristo tiene poder porque fue la sangre con que derrotó a Satanás. La resurrección de Cristo. Ahí dio victoria a Satanás. Este no tiene poder, que no te engañe. No tiene poder. No tiene poder para declararle la guerra a un cristiano fiel y verdadero que se cubre con toda la armadura de Dios, que se cubre con la sangre de Cristo Jesús. Vestirnos, cubrirnos con la sangre de Cristo Jesús y vestirnos con la coraza de justicia. La coraza era una armadura del soldado romano, porque Pablo menciona cómo nos tenemos los creyentes que cubrir como que fuéramos también Pablo habla en Timoteo que seamos un buen soldado como somos nosotros, tenemos que predicar la palabra, pero ahí lo hace literalmente, no literalmente, espiritualmente como un soldado. Ahí eso es lo que muestra Pablo. Entonces, la coraza era una armadura del soldado romano. Era como un chaleco por detrás y enfrente. Era una coraza de materiales como el hierro, el bronce, cuero endurecido, etc. La coraza proporcionaba protección vital al corazón, a los pulmones y pues gran parte de los órganos de un soldado. Pero así nosotros, soldados de Jesucristo, para guerrear contra la simiente de la serpiente, contra Satanás y su jerarquía demoníaca. Pablo dice que debemos vestirnos de tres elementos vitales. La verdad, número 1, la verdad, número 2, la justicia y número 3, el evangelio de la paz. Sin estos elementos estamos expuestos a una muerte espiritual segura. Muerte espiritual. Y si hay muerte espiritual, eso te da muerte física. Y si hay muerte física, muerte quiere decir infierno. Vayan a Mateo capítulo 10, verso 28. Ahí habla del infierno nuestro Señor Jesucristo. Y ahí da características cómo es el infierno. El apóstol Pablo dice que nos vistamos con la coraza de justicia. La vestidura blanca es la pureza del carácter de la justicia de Cristo, impartida al pecador. Es una vestidura hecha de verdad celestial que solamente la puede dar Cristo para una vida de obediencia a Él. Para salvación, porque la salvación te lleva, la salvación y la obediencia te lleva a la vida eterna. Aleluya. La coraza de justicia se crea para protegernos de todo aquello por lo que hemos sido heridos, afectados emocionalmente y físicamente. El cerebro, la mente, todo el corazón, todo lo que el enemigo pone en la mente del ser humano, en el corazón, con los pensamientos, con los sentimientos, para atormentarlo, deprimirlo y después matarlo. Y así llevárselo al infierno. Pero como soldados en Cristo tenemos toda la armadura de Dios. Aleluya.
Tú como un soldado en Jesucristo, como un guerrero, tú no puedes darte vacaciones, tú no puedes descansar, tú tienes que estar vigilando. ¿Vigilando qué? Vigilando a tu familia, a tu descendencia, vigilando a tu prójimo, vigilando, orando también por tus pastores, por los hermanos, por la iglesia, por los enfermos, por todos, vigilando, ayuno y oración. El ayuno rompe el poder del diablo. ¡Aleluya! Y tú puedes decir, es que yo no puedo hacer ayuno, es que a mí me da hambre, es que yo estoy enferma, es que tú nada más es que le pidas a Dios que te dé fortaleza. Y el Señor te da fortaleza y no te llega ni un dolor de cabeza. Para la gloria y honra de Dios. Efesios 6:15 dice, y el calzado, esta es otra parte de la armadura de Dios, y ya lo leímos, pero voy por partes, y el calzado de los pies con el apresto del evangelio de la paz. Amén. El apóstol Pablo dice que todo soldado cristiano debe usar el calzado adecuado para la batalla contra Satanás. El calzado es el apresto del evangelio de la paz. Todo soldado cristiano debemos estar listos y preparados para pelear con las fuerzas de Satanás. Muchas veces el enemigo, o sea, Satanás, va a estar jugando con tu mente para deprimirte, para hacerte pecar, para robarte tu paz. Pero el soldado cristiano tiene esa paz de ser salvo, porque la obtuvo cuando aceptó a Cristo como Señor y Salvador, y sus pecados han sido lavados con la sangre de Cristo, la sangre de nuestro Cordero Santo, han sido perdonados mediante el sacrificio de Jesús en la cruz. Pero Él te puede estar atormentando si tú eres ya un cristiano, y si tú no estás en el mundo, Él te puede estar atormentando, engañándote, llegando a la mente, llegando al corazón, a los pensamientos, a los sentimientos, y puede estarte diciendo, no, mira, ¿a poco crees que te vas a salvar con todo lo que tú estuviste haciendo? Mira, eso te están engañando, que ya con eso ya eres salvo, que ya te arrepentiste, pero no es cierto, tú sigue gozándote ahorita que tienes vida, no es cierto que hay infierno, no es cierto, todo eso te lo da el enemigo y muchas veces te deprime, y cuando tú te deprimes, él quiere matarte para luego llevarte al infierno. Él quiere ganarle las almas a Jesucristo para llevárselas al infierno, y es lo que mucha gente no se da cuenta. Lo que mucha gente está como sonámbula, está como ciega, tiene escamas como las tuvo Pablo, antes de ser Pablo, que era Saulo. Tiene escamas, no les entra, como que tienen un casco de fierro, de hierro en la cabeza, que no les entra la palabra de Dios. No pueden discernir, no puede haber discernir quiere decir distinguir, no puede haber una distinción en lo que te está hablando Dios. Que vengas a Jesucristo, que tus pecados van a ser perdonados o son perdonados, y en lo que te está hablando el espíritu del anticristo, el espíritu demoníaco de Satanás. Pero Cristo ya lo hizo todo, por eso fue su sacrificio en la cruz. Ya lo hizo Jesús por ti. Ya no te deprimas. Tú eres salvo y nada más mantente en el redil del Señor, en el camino siguiendo a Jesucristo, porque Él es el camino. Él es la verdad. Cree la verdad de Cristo, no creas las verdades de personas que hacen nuevos libritos y sacan y que tienen revelaciones, todo eso es mentira del diablo. La Biblia fue inspirada, el autor de la Biblia era por el Espíritu Santo, fue inspirada por el Espíritu de Dios. Efesios capítulo 6, verso 16. Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Amén. La fe siempre es y será el escudo fuerte que nos protegerá de los dardos de fuego de Satanás. La fe, inclusive la fe, no voy a hablar ahorita de la fe porque de eso me llevo 1 hora o 2 horas, pero inclusive la fe es la que puede sanar a una persona. Si tú crees que el Señor te sana, te sana. Si tú crees que no te sana, la falta de fe por tu incredulidad, no eres sanado. Y tú dices, ¿por qué Dios no me oye? Claro que Él ya te escuchó, pero tú no le creíste. Nuestra fe siempre tiene que estar en Jesucristo, quien es la puerta de salvación, el camino, la verdad y la vida.
que nos puede dar vida eterna para poder llegar al Padre. Miren, vamos a hablar un poquito de la fe. Mateo capítulo 21, verso 22. Les dije que no me voy a enfocar en esto, pero les doy este versículo. Y todo lo que pidiereis en oración creyéndolo, lo recibiréis. Nuestro Señor Jesucristo lo está hablando. Jesús habla de la fe y la oración afirmando que las respuestas a la oración están relacionadas con la fe del que pide. El que no duda puede recibir todo lo que está en armonía con la voluntad de Dios. El escudo de la fe es la armadura que Dios nos ha dado para defendernos contra los ataques de Satanás. Ponernos toda la armadura de Dios. Tener toda la armadura de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Efesios capítulo 6, verso 17. Lo estoy explicando, ya lo leímos. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Recuerdo que el tema de hoy, un buen soldado de Jesucristo predica la palabra de Dios. Un soldado cristiano siempre debe tomar el yelmo de la salvación. Yelmo es como un casco que cubre y resguarda a la cabeza. Espiritualmente hablando, el yelmo de la salvación da esperanza y protege la mente de cualquier dardo del enemigo que pueda destruir a un cristiano. Pero recuerda que todo el tiempo te tienes que cubrir con la sangre de Cristo. Aleluya. Y la espada del Espíritu es el arma ofensiva del creyente para la guerra contra el poder del mal. Cuando hablamos, cuando predicamos la verdad de la palabra de Dios, es un arma poderosa, es una espada que corta todo pecado, corta toda mentira del diablo cuando está atacando al soldado cristiano. Porque tú reprende todo en el nombre de Jesús. Pero tienes que tener autoridad. Y esa autoridad tú la vas adquiriendo y ese poder lo vas adquiriendo porque no eres tú. Lo vas adquiriendo cuando estás más en comunión con Dios, en ayuno, oración y la palabra de Dios. ¡Aleluya! Gloria a Dios, Señor. ¡Aleluya! Entonces, nosotros, los soldados cristianos, tenemos que tomar toda la armadura de Dios. Hebreos capítulo que estamos hablando de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, cuando tú hablas palabra de Dios, el enemigo te ataca, pero no te llega, porque este es un poder tan grande, ellos no pueden estar, no resisten escuchar la palabra de Dios, la luz divina. Hebreos 4:12. Hebreos capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. La palabra de Dios determina quién entrará en el reposo de Dios. Es una espada aguda que penetra hasta lo último del ser humano para discernir si los pensamientos y motivos del creyente son espirituales o no. El Señor sabe. Cuando no se habla palabra de Dios, el Señor ya sabe, dice, este es un apóstata. Pero no se estén riendo del Señor. El Señor no puede ser burlado. La espada tiene dos filos. Corta para salvar la vida y el otro filo condena a la muerte eterna. Corta para salvar la vida o condena a la muerte eterna. Por eso, Satanás no va a dejar de atacar al creyente, porque es enemigo de nosotros. Y nosotros somos enemigos de él. Este quiere a la humanidad para llevársela al infierno. Y Dios quiere salvar a la humanidad por medio de su Hijo Jesucristo.
para que tengas vida eterna. Por eso, todo soldado cristiano debemos predicar la palabra de Dios, la sana doctrina, con la verdad. La iglesia debe defender las Sagradas Escrituras contra los apóstatas, falsos maestros, falsos predicadores, falsos evangelistas, etc. Estos que en un tiempo creyeron en la palabra de Dios y ahora predican lo que no les gusta a ellos y han hecho sus doctrinas de hombre. Y miles los siguen a estos falsos, hijos del diablo, porque son hijos del diablo. No pueden ser hijos de Dios. ¿Y por qué los engañan? Porque no leen la palabra de Dios, porque les gusta escuchar que se puedan divertir en el mundo y que todavía son salvos, que la salvación no se pierde, porque han hecho mercadería todos estos con la palabra de Dios, enseñando a las personas que ignoran la palabra de Dios por no leer la palabra de Dios. Muchos no tienen tiempo, muchos no les gusta leer, muchos son incrédulos y total, que en todo eso el enemigo se los está envolviendo, como las telarañas, cuando hacen su tela y van envolviendo, así se los están envolviendo, para luego matarlos y llevárselos al infierno. Eso es la verdad, eso es la verdad. Miren, el enemigo no duerme, mientras que el cristiano duerme y demás. El enemigo y su jerarquía y sus instrumentos ayunan. O sea, me refiero a los instrumentos que son las sectas satánicas y todos los que le sirven al diablo. Ayunan. Todos estos ayunan. Mientras que el cristiano, el soldado cristiano de Jesucristo no ayuna. No le gusta ayunar, le da hambre. Él tiene que comer. Ella tiene que comer. ¿En dónde estamos, pueblo de Dios? ¿Tú te has puesto a pensar en dónde estamos? Bueno, Satanás ha cegado la mente de muchos y solamente nos queda orar por todos ellos. Regresamos a 2 de Timoteo capítulo 4 verso 7. Lo que habla el apóstol Pablo, que con esas citas bíblicas abrimos el servicio, la prédica. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe, dice el apóstol Pablo. Pablo dice en el verso 6, que ya lo leímos también, le dice a Timoteo que ya está para ser sacrificado y el tiempo de su partida está cercano, que ya pronto se iba. Al repasar la vida que Pablo ha llevado con Cristo, él sabe que su muerte es inminente, o sea que va a pasar. Describe su vida cristiana así. Pablo, estamos hablando de Pablo, describe su vida cristiana así. Él considera la vida cristiana como una batalla, una buena batalla, la única digna de pelearse. Él peleó contra Satanás. Acuérdense Efesios capítulo 6, verso 12, lo que leímos. Contra los vicios judíos y paganos. Lean 2 de Timoteo capítulo 3, versos del 1 al 5. Contra el judaísmo. Hechos capítulo 14, verso 19. Bueno, voy a seguir diciendo y no voy a decir tantos versículos porque de todas maneras ni los leen, pero todo está en la Biblia. Él peleó contra la inmoralidad de la iglesia, contra los falsos maestros, contra la tergiversación del evangelio, contra la mundanalidad y contra el pecado. Ha terminado su carrera en medio de sufrimientos y tentaciones y se ha mantenido fiel a su Señor y Salvador durante su vida del ministerio. Ha guardado la fe en tiempos difíciles, pruebas y más. Así describe su vida cristiana. Gran desaliento, muchas dificultades, sufriendo el abandono de amigos y la oposición de falsos maestros, pero nunca comprometió la verdad original del Evangelio. 2 de Timoteo capítulo 1 versos 13 y 14.
Primera de Timoteo capítulo 2 verso 2, Primera de Timoteo capítulo 3 versos 14 al 16, Primera de Timoteo capítulo 6 verso 12. Y hay muchos más versículos. Yo pienso que todo cristiano ha leído las Sagradas Escrituras. Para los que no han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, en un momentito ya vamos a terminar y vamos a hacer la oración de fe para salvación. No permitas que Satanás ciegue tu mente, no permitas que Satanás te cierre los oídos, no permitas que Satanás te lleve al infierno. Porque todo el que no venga a Jesucristo no puede ser salvo. La única puerta de salvación es Jesucristo. Amén. Vamos a leer en 2 de Timoteo capítulo 4 y verso 8. Por lo demás, dice el apóstol Pablo, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Recuerden que estos versículos fue cuando empezamos la predicación. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Debido a que Pablo se mantuvo fiel al Señor y al Evangelio que le dio nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Espíritu Santo le dio testimonio de que le esperaba en el cielo la aprobación divina de Dios y la corona de justicia. Dios tiene recompensas reservadas en el cielo para todos los que mantengamos la fe con justicia, vivamos una vida consagrada a Dios, separada del mundo, apartada para Dios, vivamos la palabra de Dios y obedezcamos sus mandamientos. Amén. Y miren lo que dice, es el último versículo. Apocalipsis capítulo 3 verso 11. He aquí, dice, recuerden que Apocalipsis se lo reveló nuestro Señor Jesucristo. Y dice, he aquí, habla nuestro Señor Jesucristo, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Todo esto se lo reveló al apóstol Juan. Amén. Así es que hay una corona, la corona de justicia. Ya todos los que están con el Señor, los que murieron con el Señor, con Cristo Jesús, ya todos ellos han ganado la batalla. Están esperando la resurrección para unir el cuerpo con el alma, lo que di la prédica pasada, y sea un cuerpo transformado, glorificado como el del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Pueblo de Dios, amigos que nos escuchan, yo quiero otra vez decirles, cuiden a sus niños, cuiden a sus babies, no los confíen con nadie, todo lo demoníaco se está incrementando, me crean o no me crean, cuiden a sus adolescentes, no les permitan tanto celular ni nada, no crean todo lo de Hollywood, lo de Disneylandia, todo eso está diabólico en las caricaturas. Cuiden a sus hijos, enséñenles la palabra de Dios. No estén siguiendo tradiciones que festejando Navidad y que están esperando hijos de cristianos, niños de cristianos, están esperando Santa Claus porque los padres dicen ser cristianos, pero nunca les han hablado del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto es pura mercadotecnia. ¿Cuántas personas se endeudan por querer quedar bien y llevando regalos? Tú nunca quedes bien con el hombre, queda bien con Dios solamente. Eso se me grabó cuando el Señor me habló audiblemente en el 2018. Y de verdad que no quedes bien con nadie, queda bien con Dios. Cuiden a sus hijos, vean qué es lo que sus adolescentes están jugando. El enemigo anda como león rugiente mirando a quién devorar. Está devorando niños, está devorando adolescentes.
Miren que yo les mandé un video y los que quieran ver este video me pueden mandar un texto, me pueden decir, pero a algunas personas, no fue a todos. Yo mandé un video en donde creo que fue en Perú o en Chile, no recuerdo bien cuál de los dos países. Fue una adolescente, pues era una muchachita de 20 años. Nada más lo voy a decir rapidito. Fue una adolescente de 20 años que entraron, creo que el nombre, entraron demonios, un demonio, pero yo creo que eran más, pero el demonio que entró en ella, creo, si no estoy tan segura, pero necesito ver otra vez el video porque se me olvidó. No sé si es Shangu o algo así, el nombre de ese demonio. Entró en ella por estar jugando la ouija. Padres, escuchen, vean, no por estar ustedes en otras cosas, por estar en las novelas, en otras cosas que no edifican. Sus hijos se los está ganando Satanás. Cuiden a sus hijos. Esa muchacha entró ese demonio porque el demonio decía que ella lo había llamado, la ouija. Están llamando a demonios, eso es demoníaco. Cuando tú menos sientas y no estás siendo un soldado guerrero, un soldado cristiano guerrero en Cristo, si tú no estás vigilando tu casa, cuando tú menos sientas, el diablo está dentro de tu casa y se ha llevado a tus hijos, o a uno, o a dos, o a tres. Nosotros tenemos que estar vigilando todo el tiempo. No podemos descansar. Todo el tiempo cubrirlos con la sangre de Cristo, más cuando tú vas a orar, más cuando tú vas a orar por un enfermo, a orar por alguien que le está pasando algo, a lo mejor tiene espíritus demoníacos. Tú no puedes estar sin la armadura de Dios, tú solo no puedes porque te hace pedazos Satanás. Nosotros tenemos que estar cubiertos con la sangre de Cristo, tener la armadura de Dios, estar en ayuno y oración y tener ese discernimiento del Espíritu Santo que te dice, ahora es cuando vas a hacer esto. Cuando tú menos sientas, el diablo ya está en tu casa. ¿Y qué es lo que pasa? Hay divorcio, hay peleas de padres contra hijos, de hijos contra padres, son rebeldes y todo. ¿Por qué? Porque los descuidaste. Tú no puedes estar sin vigilar. El soldado tiene que estar vigilando tu casa. Y en este video que me mandaron, ahí la muchachita se la llevaron porque pensaban que estaba, pues hablaba con voz fea, pues del diablo, voz como de hombre y gruesa y fea, y decía muchas cosas feas, y se la llevaron. No sé si fue un hospital mental, yo no sé, pero no podían controlarla dice el periódico ahí, porque hasta me pusieron el periódico, no sé si era entre 4 doctores fuertes ahí que estaban, no la podían controlar, y le ponían medicina para dormirla, y el diablo contestaba, lógico, ella era la que hablaba, pero con voz de hombre, voz horrible, fea, y el diablo hablaba y decía, a tu medicina no me va a hacer, yo la voy a matar y me la voy a llevar al infierno. Y ustedes pueden decir, esta está loca. No, yo sé cómo es el mundo espiritual. Si han escuchado mi testimonio, yo he guerreado, he peleado con demonios, no uno, con demonios, y estando despierta. Ahí está mi testimonio en YouTube. Así es que yo sé cómo se mueve el mundo espiritual. Nosotros no podemos descansar. Nosotros no podemos estar sin la presencia de Dios. Con Cristo todo lo podemos. Sin Cristo nos hace pedazos el enemigo. Entonces esta muchacha llamaron a un predicador. Este predicador, que ahorita no recuerdo su nombre, yo llegué a ver su testimonio hace mucho tiempo. Este predicador le servía a Satanás, pero el Señor lo sacó de ahí, y luego
él empezó a predicar, se hizo pastor y todo, porque eso fue cuando estaba joven, ya ahorita ya está un poco mayor de edad. Entonces, él sabe cómo está, el Señor lo usa para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para todo. Entonces lo llamaron, él estaba predicando, no recuerdo el país si era Chile o Perú, pero él viajó para allá a predicar. Y estaba llegando de una campaña cuando le hablan por teléfono unos hermanos pues de ahí, pues, del hospital, y le cuentan lo de la muchacha. Y entonces él les dice, y vengo bien cansado de una campaña, díganle que le pongan un sedante y yo mañana temprano voy. Era para que liberara a la muchacha, es una muchachita de 20 años, y por estar jugando la ouija. Y entonces le dice, no, ya le pusieron 3 dosis y no le hace nada, y contesta así, así, y habla así, así. Y entonces él, ¿qué fue lo que hizo? Oró y dijo, Señor, yo no soy quien va a hacer todo eso, el poder de tu Espíritu Santo va a hacer todo, y se fue para el hospital. Y cuando entra y abre la puerta de ahí donde estaba la muchachita, de ahí del cuarto donde estaba la muchachita, estaban los doctores agarrándola porque forcejaban y todo, no podían. La querían, o no sé si la llegaron a amarrar y no podían. Entonces dice que cuando él entra y se le queda viendo la muchacha, pero estaba el demonio adentro, y le dice, no, tú no, yo te conozco. Y le dice él, yo también te conozco. No, no quiero la luz, no me gusta la luz y eso. Entonces él les dice a todos, salgan. Y entonces él empezó, y salieron los doctores, empezó a reprender y le decía, no, si yo te conozco. Y le dice, yo también te conozco, y por eso te vas fuera en el nombre de Jesús. Y empezó a reprender todo. Y entonces, total, que cayó el Espíritu, como dice él, cayó sobre de ella el Espíritu Santo, y él gritaba, me quema, me quema, me quema, y se fue. El fuego del Espíritu Santo cayó sobre de ella y quemó al demonio, que tuvo que salir, y la soltó. Y entonces cuando ya la soltó, la muchachita estaba llorando y empezó a llorar y todo, y le dijo él, ¿qué pasó? Y dijo que estaba jugando con unos amigos, amiguitas, yo no sé, pero mencionó amigos, pues entre mujeres y hombres yo creo había de todo, y estaban jugando la ouija. Así es que vean sus babies, qué caricaturas. Hay caricaturas que están tan feas y tan horribles que miren, a mí me han mandado, yo las veo porque me han mandado fotos o videos y me dicen, mira lo que está pasando, y lo veo. Entonces tengan mucho cuidado, cuiden a sus hijos, a sus adolescentes, cúbranse con la sangre de Cristo, sellen puertas y ventanas de sus casas, de sus hogares con la sangre de Cristo, cubran a sus hijos con la sangre de Cristo mínimo 3 veces al día, en la mañana, a mediodía y en la noche. Pero sus hijos no pueden estar sin la cobertura de Cristo. Sus hijos no pueden estar sin la cobertura de la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, el sacrificio que Él hizo en la cruz. Amén. Gloria a Dios, Señor. Aleluya, bendito Rey de Reyes y Señor de Señores. El alfa y la omega, el principio y el fin. Pues gracias, vamos a dar gracias por la prédica y vamos a hacer la oración ahorita de fe para salvación. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Padre, yo solamente soy un instrumento, Señor, que tú usas para que llegue tu palabra a todos nosotros, porque yo me incluyo, también tomo lo mío, Padre mío. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Cúbrenos a todos con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Todos los que estamos escuchando, Señor, esta prédica, a todos nuestros hijos, nuestras hijas, nueras, yernos, nietos, nietas, generaciones venideras, nuestros padres, Señor, hermanos, hermanas, su familia, su descendencia, a todos y a todo nuestro prójimo, Señor, que está incrédulo, cúbrelo también con la sangre de Cristo para que le llegue la luz de la palabra de Dios, del Evangelio, Padre.
Yo te pido por todos, Señor, los que no te han aceptado como Señor y Salvador en su vida, los que no creen en ti. Padre, te pido salvación para todos ellos, que el poder de tu Santo Espíritu, Señor, toque sus corazones, y ahorita que vamos a hacer la oración de fe para salvación, puedan ellos hacer la oración de fe, porque el Espíritu Santo les dé convicción de que eso es lo que tú quieres, Señor, para poderlos llevar, Señor, al reino de los cielos, para poder que puedan ser salvos y puedan tener vida eterna en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a hacer la oración de fe para salvación y hay un requisito. Yo hablo con la verdad y siempre lo he dicho. Es el arrepentimiento, que tú te arrepientas de lo que has estado haciendo, que tú sabes que está mal. Ya sea que estés en prostitución, drogadicción, alcoholismo, adulterio, fornicación, homosexualismo, lesbianismo, lo que sea, pero que tú realmente estés arrepentido y quieras recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador en tu vida, y que realmente tú te apartes de toda esa iniquidad, de todo ese pecado del territorio del enemigo, y la luz de Cristo resplandezca en ti para salvación y vida eterna, y tú puedes hacer esta oración. Porque si tú la haces y no hay arrepentimiento, de nada te sirve de hacer la oración, porque no hay arrepentimiento, y Dios sabe, te ve como radiografía lo que tú tienes en tu corazón, si hay arrepentimiento o no. Amén. Entonces vamos aquí a hacer la oración. Padre, aquí estoy ante tu presencia. Vayan repitiendo. Reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todo pecado que he cometido. Te pido perdón porque te he ofendido a ti, he ofendido a tu gloria y a mi prójimo también. Yo sé que puedo ser salvo por medio de tu Hijo Jesucristo, porque sé que tú me amas. Señor Jesús, yo confieso, como dice tu palabra en Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, yo confieso con mi boca que eres mi Señor y Salvador en mi vida. Creo en mi corazón que Dios Padre te levantó de entre los muertos, que vives y estás sentado a la diestra del Padre. Hoy me consagro a ti, Señor, para poder tener vida eterna. Hoy prometo separarme del mundo y apartarme para ti. Señor, yo quiero vivir una vida llena de ti, en obediencia a ti y a tus mandamientos. Caminar en luz y no en tinieblas. Gracias, Señor. Yo te pido que cuando tú me llames a tu presencia, yo pueda encontrar mi nombre escrito en el libro de la vida. Y yo sé, Señor, que mi nombre ahora ya está escrito, de acuerdo a tu palabra, Padre. Gracias. Y pues para todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Gloria a Dios. Yo quiero decirles a todos ustedes, con todo mi corazón, yo voy a orar por ustedes. Padre amado, misericordioso, aquí están todas estas almas, Señor, que han venido a ti, que han creído en tu palabra, que te han escuchado, que te han recibido como Señor y Salvador en su vida. Padre, cúbrelos con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Llévalos, dirígelos a una iglesia que sea sana doctrina, Señor, y ayúdalos con el poder de tu Santo Espíritu, como ya son hijos tuyos. Padre, ayúdalos con el poder de tu Santo Espíritu para que no den un paso atrás y que sigan adelante con su cuerpo, su alma, espíritu y cuerpo, que estén irreprensibles hasta tu venida, Padre. Todo esto te lo pido, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Pues para todos, ahora ya son hechos hijos de Dios, porque el Señor les dio poder de ser hechos hijos de Él.
en Juan capítulo 1, verso 12, ustedes lo pueden de leer. Y hay fiesta en el cielo, como les dije, en Lucas capítulo 15, verso 10. Y para todos ustedes que realmente han venido a Jesucristo y que realmente tienen ese deseo de permanecer en Cristo, sigan para adelante y no den un paso atrás. Cristo viene pronto y nosotros tenemos que terminar esta carrera porque Cristo viene y nosotros tenemos que esperarlo, ansiar su venida, esperarlo para irnos en el rapto, porque así vamos a ser realmente tenemos la esperanza de que Dios nos va a salvar por medio del rapto, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que pasemos la gran tribulación. Pero tenemos que recorrer esta carrera, esta batalla de fe, esta carrera, porque Cristo viene pronto. Y si viene pronto, nosotros somos salvos, nosotros seremos arrebatados, transformados con un cuerpo incorruptible, ahora sí que glorificado como el del Señor. Pero tenemos que seguir peleando la batalla del Señor como Pablo lo hizo. Soldados cristianos, tenemos que ser guerreros en Cristo Jesús y pelear por nuestros hijos y no dejárselos al enemigo, pelear por nuestras familias y por nuestro prójimo como guerreros en Cristo que somos, con las armas de nuestra milicia y poniéndolos la armadura de Dios. Dios los bendiga a todos, cuiden a sus hijos, que el Señor viene pronto. Aleluya, gloria a Dios. He peleado la batalla, Señor. Le diré mi carrera al terminar. Y también he guardado la fe. Solo espero me vengas a llevar. Todo lo que tendré que sufrir, esto no se podrá comparar con la gloria que Cristo al venir a su pueblo le tendrá que dar. He peleado la batalla, Señor. Le diré mi carrera al terminar. Y también he guardado la fe. Solo espero me vengas a llevar. La corona de justicia ya está preparada al que luche hasta el fin. El Señor justo pues le dará en el día que tendrá que venir. He peleado la batalla, Señor. Le diré mi carrera al terminar. Y también he guardado la fe. Solo espero me vengas a llevar. He peleado la batalla, Señor. Le diré mi carrera al terminar. Y también he guardado la fe. Solo espero me vengas a llevar.